En esta oportunidad vamos a repasar uno de los fabulosos libros que ha escrito Elena de White que se llama El Camino a Cristo. Y este primer capítulo, que se titula El Amor Supremo, nos inicia el capítulo haciéndonos recordar que Dios se revela a la humanidad de dos maneras. En primer lugar, Dios siempre se ha revelado por medio de la Biblia, la palabra de Dios, pero también dice que Dios se ha revelado siempre por la naturaleza. Por eso cuando nosotros contemplamos la naturaleza, sinceramente evoca en nuestra mente un sentimiento de grandeza hacia quien está detrás de todo eso. Y nosotros consideramos que ese es Dios. Él es el que creó todo esto. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz, dice la hermana White. Y la hermosa tierra no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia, ni de sombra, ni de maldición. Ese fue el lugar, el ámbito que Dios colocó a Adán y Eva en la creación. Era un mundo feliz. Era un mundo donde ellos iban a disfrutar, iban a deleitarse de las bendiciones que Dios le había dejado. Un poquito más adelante cuenta la historia bíblica que la raza humana ha caído. Sí, había un árbol allí donde era el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde no debían acercarse. La condición era no comer del fruto para permanecer en obediencia a Dios y disfrutar de esa eternidad condicional. La condición, no comer el fruto. Ahora sabemos que Adán y Eva incurrieron al pecado, comieron el fruto y fueron desplazados del huerto del Edén. Ahora, pasado ya años y años de la decadencia y la presencia del pecado en la raza humana, dice, aquí lo he remarcado en amarillo, aunque se dieron todas estas pruebas evidentes del amor de Dios, ¿no es cierto? El enemigo del bien cegó el entendimiento del hombre, para que éstos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo e implacable. Esta es la mayor empresa del enemigo. Siempre fue cambiar la percepción del hombre de la imagen de Dios. Y ahora logra, dice ella, cegar el entendimiento del hombre, para que ahora el hombre no entienda a Dios como un Dios de amor, sino que lo interprete a Dios como un Dios de terror, un Dios severo, implacable. Es más, sigue diciendo, Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Pero Dios no es así. Pero el enemigo hizo creer a la raza humana que Dios es así. Usted y yo posiblemente hemos sido criados bajo ese pensamiento de que Dios estaba esperándonos allí, tal vez con la varita, para castigarnos luego de portarnos mal. Cuando Jesús resucita y se encuentra allí con sus discípulos, Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué tú me dices, muéstrame al Padre? Siempre el hombre quiere ver a Dios y conocer. Y los discípulos tuvieron el privilegio de vivir con el Hijo del Hombre, con Jesús, con quien Él mismo dice, lo que yo soy, lo que yo he vivido, así es Dios. Jesús dijo, describiendo su misión terrenal, Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos, recobro de vista, para poner en libertad a los oprimidos. Esta era su obra, dice. Anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos de Satanás. ¿Vieron? Jesús vino a deshacer las obras del diablo y vino a salvar y a sanar a los oprimidos de Satanás. Satanás coloca las enfermedades, coloca las dificultades, te coloca el desánimo para que tú cuando mires al cielo no encuentres a un Dios amoroso, sino un Dios que está con ira, un Dios severo. Pero ese no es el Dios, es un Dios de amor. Continúa diciendo, había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en todas las casas, porque Él había pasado por ellas, sanando a todos los enfermos. Fíjense, este es Dios. Él libera a las personas de la opresión del enemigo.
Y una de las maneras como el enemigo ha logrado a la raza humana someter es por medio de las enfermedades. En cada acto de su vida revela amor, dice, misericordia, compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía para con los hijos de los hombres. Simpatía. Dios con los hombres. Eso es lo que significa Emmanuel. Dios con los hombres. En su trato con la gente hablaba con el mayor trato, cuidado, misericordia y atención. Nunca fue áspero, ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó un alma sensible una pena inútil, dice. Él no censuraba la debilidad humana. Ahora sí, cuando había que denunciar la hipocresía, la incredulidad, la iniquidad, con lágrimas en sus ojos, las decía con todo respeto. Fue la suya una vida de abnegación y preocupación por los demás. Toda alma era preciosa a los ojos de Jesús. Usted es precioso a los ojos de Jesús. Tal fue el carácter de Cristo, dice, que reveló en su vida. Tal es el carácter de Dios. Como Cristo vivió, Dios vive. Como Cristo actuó, Dios actúa. Como Cristo es, Dios es. Permitió que dejase el seno de su amor. Fíjense, este es el acto del Hijo de Dios. La adoración de los ángeles para sufrir vergüenza, insultos, humillación, odio y muerte. El Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que el pecado creó entre Dios y el hombre. En el capítulo 2 nosotros vamos a ver un poquito más este concepto, cómo el pecado logra separar a la raza humana de Dios. Ahora Jesús, en su encarnación y en el momento de morir por nuestros pecados, dice que esto arrancó de sus labios el amargo clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la carga del pecado, el reconocimiento de su terrible enormidad, de la separación que causa entre el alma y Dios, lo que quebrantó el corazón de Dios. Fue esa la carga que detuvo, rasgó el corazón de Cristo tendido en la cruz. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, dice el Evangelio. Dios sufrió con su Hijo. En la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Porque me hice vuestro sustituto, dice, vuestro fiador, y porque entregué mi vida y asumí vuestras responsabilidades y transgresiones, resultó más caro a mi Padre mediante mi sacrificio. Dios, sin dejar de ser justo, es quien justifica al que cree en mí, dice Jesús. Nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podría expresar el amor del Padre hacia la perdida condición humana. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de los humanos. El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrados. Dios sigue, Jesús sigue identificado a tu vida, a tus luchas, a tus sufrimientos. Al considerar el inspirado apóstol Juan la altura, la profundidad, la anchura del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llena de alabanza y reverencia, y no pudieron encontrar lenguaje adecuado con que expresar la grandeza y la ternura de ese amor, y exhorta al mundo a contemplarlo. Lo mejor que podemos hacer nosotros es contemplar a Dios. Y en esa contemplación, como dice este texto bíblico, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuán valioso hace este al hombre. Somos hijos de Dios. Por la transgresión, los hijos de los hombres son hechos súbditos de Satanás. Ahora, por la transgresión nosotros somos hechos esclavos de Satanás. Pero sigue diciendo la cita: por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Dios nos saca de la esclavitud del pecado que nos somete el diablo y nos hace y nos declara hijos suyos. Tema digno de la más profunda meditación. ¿Ha meditado en esto usted?
Yo lo animo a que pueda dedicar un tiempo esta noche, mañana, en el transcurso del día, a meditar en esto. Incomparable amor de Dios para con un mundo que lo amaba. Y quiero terminar con estas dos declaraciones. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y a la justicia, y más claramente discernidos las pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado. Dice el texto bíblico, más ciertamente nunca cambiará el amor providente de Jehová. Quiera Dios que usted pueda tomar la decisión de considerar el sacrificio de la deidad, de la Trinidad, de Jesús, al venir y ocupar nuestro lugar, tomar nuestras responsabilidades y hacerse carne y morir por nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos tener la oportunidad de ser salvos. Contemplemos al Cristo Jesús, valoremos su sacrificio en la cruz